Hola, yo soy Laura Maroto, soy la nutricionista de nefrología del Hospital Calderón Guardia. Para mí es todo un honor estar compartiendo con ustedes este módulo de nutrición renal y en la segunda clase vamos a aprender sobre las bases de la intervención nutricional en ambas terapias de reemplazo renal. No tengo ningún conflicto de intereses para la presentación. ¿Y cuál es la ruta que vamos a tomar? Vamos a hablar rápidamente sobre valoración del estado nutricional, diagnóstico y requerimientos, educación nutricional y el manejo interdisciplinario en ambos pacientes. Iniciando con la valoración del estado nutricional, es de suma importancia que recordemos que siempre tenemos que tener en cuenta lo que conocemos como el ABCD, que sería antropometría, bioquímica, clínica y dietética. Iniciando con la valoración antropométrica, en realidad lo que es el peso actual no es un indicador del estado nutricional porque recordemos que en estos pacientes se ve muy afectado por el estado de hidratación. Y en el caso de la talla, las últimas guías Kudoki que se publicaron recientemente nos dicen que tenemos que medirlo por lo menos una vez al año, sobre todo si el paciente presenta desórdenes del metabolismo mineral óseo. En el caso de que vayamos a utilizar el peso usual, habría que utilizarlo con mucha precaución porque vemos que en esta fórmula se ve afectado por el peso actual, al igual que el porcentaje de pérdida de peso. Veamos que también se ve influenciado por el peso actual. Entonces yo diría que si van a utilizar este tipo de fórmulas lo tendríamos que hacer utilizando un peso seco, que la forma ideal de determinarlo es con la bioimpedancia. En caso de que no tengamos la bioimpedancia, bueno, yo no lo utilizo porque utilizo la bioimpedancia, pero podríamos utilizar esta fórmula que se llama lacta y tendríamos que tomar 142.000 equivalentes y multiplicarlos por el agua corporal normal y dividirlo entre el sodio sérico previo a la terapia de reemplazo renal. Y esta agua corporal normal sería igual al peso prediálisis por estos valores, dependiendo de si son hombres, mujeres, obesos o si hay desgaste muscular. Este resultado le restamos el agua corporal normal y nos da los litros de exceso. Y el peso actual menos esos litros de exceso nos da este peso seco estimado. Sí utilizo mucho la ganancia de peso interdialítica, es bastante interesante. Las guías europeas nos recomiendan que podemos utilizar un porcentaje de ganancia de peso interdialítica que vaya del 4 al 4.5%. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Con el último peso de egreso de la terapia. Y muy interesante porque lo relacionan con la ingesta. Incluso en este estudio que se publicó en el 2008, lo hicieron con personas jóvenes y personas mayores de 65 años y vieron que en hemodiálisis los mayores de 65 años esta ganancia de peso interdialítica se correlacionaba positivamente con una ingesta insuficiente, con una disminución de la funcionalidad y una depresión de la masa muscular y de la masa grasa. Definitivamente el índice de masa corporal cada vez va perdiendo más fuerza y bueno, la enfermedad renal crónica no se escapa de eso y por eso no es un indicador del estado nutricional, sino más bien un indicador de mortalidad que desearíamos que esté por encima de 23 porque es donde se ha visto que hay una menor morbimortalidad. Yo sí utilizo la fuerza de empuñadura con muy buenos resultados, utilizando un dinamómetro que es súper fácil de usar, es económico, no es invasivo, y vemos que las últimas guías Kudoki nos dan con una evidencia 2B, que es un indicador del estado proteico y de la funcionalidad del paciente. Y muy interesante porque detecta cambios en el corto tiempo del estado nutricional, incluso muchísimas veces antes de que lo veamos en una bioimpedancia, por ejemplo. Y es un predictor independiente de todas las causas de mortalidad de hemodiálisis. Esto se vio en un metaanálisis que se publicó recientemente el año pasado. Pero definitivamente, bueno, a mi gusto lo que más me gusta utilizar es la bioimpedancia eléctrica, que vamos a tener toda una clase sobre este tema. Siguiendo con la bioquímica, es importante recordar que si vamos a utilizar albúmina y prealbúmina, veamos el contexto en el que lo vayamos a utilizar, porque recordemos que son reactantes de la fase aguda que se ven influenciados por la inflamación y por eso es que siempre es importante revisar cómo está la PCR y la procalcitonina en caso de que la tengamos. Y por eso es que muchas veces se habla de que la albúmina es un indicador de mortalidad que desearíamos que esté por encima de 4. En el caso del perfil de lípidos, importantísimo ver cómo está el colesterol total. Si está por debajo de 150 es un indicador de que el paciente no está comiendo
comiendo lo suficiente. Definitivamente es importante ver cómo está el potasio sérico para, de acuerdo a esto, plantear nuestros requerimientos. Y el fósforo es otro de los grandes valores que tenemos que ver. Y mucho cuidado si el fósforo está por debajo de 3, porque si está por debajo de 3 es un indicador de que el paciente no está comiendo la cantidad adecuada de proteínas y sobre todo proteínas de alto valor biológico. Importante también ver cómo está la PTH, incluso ver cómo está el calcio, porque recordemos que el fósforo no solo se altera por dieta. Y estas últimas guías nos dicen con una evidencia 2C que podemos utilizar la creatinina como indicador del estado nutricional, sobre todo de las reservas musculares, ¿verdad? Y algunos autores dicen que podría estar entre 9 y 15, algunos dicen que entre 9 y 12. El nitrógeno ureico también es un indicador del estado nutricional. Desearíamos que en terapias de reemplazo renal esté entre 40 y 80. Por debajo de 40 es probable que el paciente no esté consumiendo la cantidad adecuada de alimentos y por encima de 80 hablaríamos de subdiálisis, que obviamente nos lleva a un síndrome urémico y el síndrome urémico nos lleva a anorexia y por lo tanto a desnutrición. El KTV nos ayudaría a determinar calidad de diálisis. Y con respecto a la parte clínica, es importante que todos los que manejamos a los pacientes renales sepamos sobre algunos datos socioeconómicos, como por ejemplo con quién vive, cuál es el ingreso mensual que tienen, esto para relacionarlo con acceso a los alimentos y también quién cocina, eso es súper importante. Definitivamente tenemos que saber cuáles son las comorbilidades y en el caso de hemodiálisis es importante saber en qué fecha ingresó a la terapia porque por cada año que pasa sabemos que aumenta la mortalidad, el número de días que asiste, el acceso a la circulación sanguínea. Sabemos que no es lo mismo el paciente que tiene una fístula arteriovenosa comparado con el que tiene un catéter. En el caso de diálisis peritoneal es importante que la nutricionista conozca el número de recambios que se hace, el tipo de solución que usa, la concentración que tiene y también si presenta estreñimiento, porque el estreñimiento no se estaría disminuyendo la ultrafiltración con todas las complicaciones hidrópicas que esto tiene. Entonces, al final muchas veces el paciente no tiene una ingesta adecuada de fibra o incluso de líquidos, ¿verdad? Y de fibra pensando en el temor del potasio y muchas veces no reponen los líquidos como debería de ser y esto nos podría estar afectando ultrafiltración. Es importante conocer la diuresis en el caso de hemodiálisis y sumarle la ultrafiltración en el caso de peritoneal para poder prescribir los líquidos. Y muy importante también analizar cómo están las reservas, tanto musculares como grasas, y algunos signos de deficiencias, que es lo que vamos a ver rápidamente. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces el personal de salud no tiene equipos de bioimpedancia y el observar estas reservas nos pueden dar datos bastante importantes y datos que tenemos que prestarles atención. Entonces, en el caso de las reservas musculares, tenemos que observar el área temporal, la clavícula, los cuádriceps, la rótula, los hombros y el acromion, la escápula, los músculos del trapecio y los gastrocnemios. Y entonces podemos clasificar a los pacientes como normal o bien nutrido, pérdida leve o moderada o pérdida grave, de acuerdo a estas características que vemos aquí, que por cuestión de tiempo no vamos a profundizar, pero se los dejo en la presentación. En cuanto a las reservas grasas, vamos a observar todo lo que es el área periorbitaria y temporal, línea media axilar y también lo que son los tríceps. Y al igual que para las reservas musculares, tenemos estas clasificaciones que, como les digo, por cuestión de tiempo no vamos a analizar. Es importante también que conozcamos todos los signos de deficiencias que se relacionan con la parte nutricional. Entonces, vamos a enfocarnos sobre todo con la parte proteica y es importante que veamos el cabello de nuestros pacientes. Si vemos signos de bandera, si vemos desprendimiento fácil, que es escaso, que no tiene brillo, entonces podemos pensar en deficiencia de proteínas. Y también, si vemos la uña de los pacientes y vemos arrugas transversales, hablaríamos de deficiencia de proteínas. Así como, por ejemplo, una cicatrización lenta o úlceras por presión, pero también se ven relacionadas con lo que es deficiencia de zinc y de vitamina C.
El edema sabemos que es por múltiples razones, pero una de ellas podría ser la deficiencia de proteínas, incluso la de tiamina. Entonces, cuando nosotros podemos ir de alguna forma enlazando todos estos indicadores de la valoración del estado nutricional, es sumamente interesante ver cómo se relacionan y se correlacionan muchos de ellos. Con la parte dietética, entonces, las guías antes nos decían que teníamos que hacer un recordatorio de 24 horas para peritoneal y de 48 horas para hemodiálisis. Ahora con una evidencia 2D nos dicen que solamente tenemos que realizar uno de 24 horas. Definitivamente tenemos que saber cuáles son las frecuencias de consumo y muy basados en lo que es los laboratorios, ¿verdad? De los nutrientes críticos. Las guías europeas nos recomiendan para sodio determinarlo de acuerdo a la ganancia de peso interdialítico, esto en pacientes en hemodiálisis y anúricos. Entonces nos dice que por cada kilo que gana el paciente se necesitan 8 miligramos de cloruro de sodio. Es muy importante que la nutricionista sea muy insistente a la hora de determinar la ingesta de líquidos. No es solo los líquidos de las bebidas, son líquidos de alimentos, líquidos de medicamentos, los medicamentos que ya de por sí son líquidos. Todo cuenta. Nos dicen que tenemos que utilizar, si quisiéramos, la tasa de catabolismo proteico o NPCR con mucho cuidado en el contexto en el que lo vayamos a utilizar, y tenemos que utilizar también la concentración del dializado y la absorción que vamos a ver más adelante. Y una vez que ya tenemos toda la valoración del estado nutricional, entonces podemos seguir con el diagnóstico nutricional. Yo lo que utilizo es lo establecido por FELAMPE en el 2012, donde se tienen que tomar en cuenta los datos de ingesta, clínicos, conductuales y, bueno, la parte de los pacientes de nefrología, entonces les podemos agregar lo que se estableció en el año 2008 como el síndrome de desgaste proteico energético o PEW por sus siglas en inglés. Y para poder diagnosticar con este síndrome a nuestros pacientes tenemos que tomar en cuenta datos bioquímicos como la albúmina, la prealbúmina, el colesterol total, antropométricos como el IMC, la pérdida de peso, la grasa corporal, datos de reservas como por ejemplo la pérdida de masa muscular o una disminución importante en el área muscular del brazo, y datos dietéticos como por ejemplo una tasa de catabolismo proteica disminuida o una ingesta de kilocalorías baja. Entonces, para poder hacer el diagnóstico, por lo menos tenemos que tener un seguimiento de 3 o 4 meses con una distancia más o menos de unas 3 semanas, 4 semanas entre medición y medición, y que el paciente por lo menos tenga alguno de estos indicadores en al menos 3 de los grandes grupos. Una vez que ya tenemos el diagnóstico, tenemos que enfocar el plan de alimentación. Y para eso yo les traigo una rápida comparación de las últimas dos guías. Entonces, en cuanto a energía, las guías actuales son un poquito más amplias que las anteriores y nos dan un rango de 25 a 35 kilocalorías. Vean qué importante, por kilogramo de peso ideal al día, tomando en cuenta todas estas variables. Y muy importante, nos dice que en pacientes metabólicamente estables, ¿verdad? No es para todos los pacientes. ¿Y cuáles de nuestros pacientes están metabólicamente estables? Interesante pregunta. Antes nos hablaba mucho de 35 kilocalorías, que es donde se induce a un balance de nitrógeno adecuado y a un mantenimiento de la albúmina y antropometría. Muy importante a la hora de determinar la cantidad de energía y sobre todo de calcular los carbohidratos, que tomemos en cuenta el aporte del peridial. Sobre todo, entonces yo les traigo un ejemplo en el caso de diálisis peritoneal continua ambulatoria, donde teóricamente el paciente va a absorber un 70% de esa solución, ¿verdad?, de dextrosa. Sabemos que en realidad esto va a depender de cada peritoneo, pero teóricamente así es como lo utilizo yo. Y entonces vemos que si el paciente recibe 2 litros de peridial al 1.5%, en realidad estaría absorbiendo 21 gramos de glucosa, que serían 71 kilocalorías. Y vean cómo aumenta hasta 202 kilocalorías con 59.5 gramos de glucosa absorbida si pasamos 2 litros de peridial al 4.25. Esto porque es súper importante, porque tenemos muchos pacientes con una hipertrigliceridemia importante en diálisis peritoneal y es importante que el paciente comprenda cuánto es la cantidad de glucosa que al final absorbe. A mí me gusta mucho explicárselos con sobrecitos de azúcar.
Aquí les dejo, bueno, los datos como ya les decía, en peritoneal continua ambulatoria estaríamos hablando teóricamente un 60 a un 70% de absorción. En el caso de que en algún momento tengamos en el país la automatizada de un 40% y esperemos que en algún momento tal vez tengamos los beneficios de la icodextrina, que vean que la absorción es un poco menor. En el caso de las proteínas, muy interesante ver cómo las guías Kudoki del 2000 nos hacían una división para cada terapia de reemplazo renal, esto de acuerdo a las pérdidas de proteínas, que veamos que era muchísimo mayor en diálisis peritoneal y sabíamos que aumentaba hasta en un 50% en el caso de peritonitis. Y nos hablaban de que mínimo un 50% tenía que ser cubierto con proteínas de alto valor biológico, porque son las que al final sintetizan proteínas. Sin embargo, las últimas guías Kudoki del 2019 nos dan un rango más amplio para ambas terapias y otra vez nos dicen que en pacientes metabólicamente estables, y por eso es que en esto tenemos que individualizar definitivamente a cada paciente y ir viendo su evolución. Y nos dicen que no hay evidencia suficiente para recomendar proteínas animales versus las vegetales, con una evidencia de 1B, lo cual nos da como cierto respiro porque sobre todo en pacientes que económicamente no pueden alcanzar la dosis de proteínas de alto valor biológico, y muchas veces lo que hacemos es hasta donde alcance y tenemos que tener presente que muchas veces podemos utilizar las leguminosas y podemos hacer un adecuado lavado de estas para obtener un valor adecuado de potasio. Eso lo vamos a ver después cuando veamos las recomendaciones nutricionales generales. En el caso del fósforo, que creo que es el dolor de cabeza para todos, ¿verdad? En las guías anteriores nos decía que teníamos que dar de 800 a 1000 miligramos al día, muy importante, sin sobrepasar los 10 a los 12 miligramos de fósforo por cada gramo de proteína. Y en el caso de las últimas Kudoki no nos dan ningún valor, nada más nos dice que tenemos que ajustar la dieta de acuerdo al valor sérico adecuado, con una evidencia de 1B y con una evidencia de opinión que tenemos que considerar la biodisponibilidad y las fuentes de este fósforo a nivel alimentario. Entonces ahí es donde vamos a ver en la clase que tenemos sobre recomendaciones generales de dónde viene ese fósforo y cómo utilizarlo en nuestros pacientes. Con respecto al potasio, las guías anteriores nos decían que menos de 2400 miligramos al día en caso de hipercalemia y que teníamos que ajustar de acuerdo a todas estas variables, ¿verdad? Pero las últimas guías nos dicen, no nos dan en realidad un valor, sino que nos dicen que tenemos que ajustarlo de acuerdo al valor sérico y que obviamente en caso de hipercalemia el paciente se puede beneficiar de una restricción o de un control dietético. En el caso del sodio, las guías anteriores nos decían que menos de 2400 miligramos, ajustando según presión, medicamentos, estado de hidratación, etc. Y las últimas guías lo bajan un poquito a 2300 con una evidencia de 1C. Sin embargo, sabemos que en realidad este es un requerimiento que no es un máximo, digamos, que tenemos que alcanzar, sino un valor que no debemos de sobrepasar, nada más. Entonces, en realidad, si estamos por debajo de eso, más bien perfecto. Sabemos que al final el paciente siempre abusa, entonces cuando hablemos de recomendaciones también vamos a detallar un poco en esto. Y en las últimas guías nos dicen que sí tenemos que modificar ingesta de sodio, estilo de vida, para poder controlar el volumen. Con respecto a la suplementación, ambas guías nos dicen que es muy importante que siempre veamos por qué es que el paciente no está comiendo, ¿verdad? Muchas veces la fórmula no es la que nos va a solucionar todo, tenemos que solucionar el problema por el cual el paciente no está comiendo, tenemos que preocuparnos si es por uremia, si es por la preparación de alimentos, hay múltiples factores que afectan esto. En el caso de las últimas guías nos dicen que la suplementación oral en caso de riesgo de desgaste proteico energético con una evidencia de 2D y con una evidencia de 2C nos dicen que podemos utilizar aminoácidos en el dializado, ¿verdad? Que reponen esta cantidad de aminoácidos en 5 o 6 horas. Y en el caso de hemodiálisis podemos utilizar la nutrición parenteral interdialítica. Bueno, personalmente yo sí tengo experiencia con la parenteral interdialítica con muy buenos resultados. Aún en mi hospital no hemos utilizado los aminoácidos. Esperamos pronto utilizarlos. En el caso de los líquidos, bueno, en mi hospital como lo manejamos es en caso de hemodiálisis solamente con la diuresis y en el caso de diálisis peritoneal utilizando diuresis y ultrafiltración. La educación nutricional definitivamente es todo un tema, pero no podemos ampliarlo aquí.
Entonces solo quería que recordáramos que tradicionalmente la dieta renal ha sido una de las más complejas de enseñar, de comprender y de implementar. Y muchas veces todas las restricciones que le damos a los pacientes hace que estos sientan mucha frustración, que no tienen autonomía y que sienten que no pueden comer nada. Y eso es algo de lo que tenemos que tratar de evitar. Pero también es muy importante saber en qué fase de los estadios del cambio se encuentra nuestro paciente, ¿verdad? Existe la fase de precontemplación, que es la fase inicial donde el paciente hay que aumentar la conciencia de la necesidad del cambio en nuestros pacientes. La fase de contemplación, donde nuestra responsabilidad es motivar y alentar a planes específicos. La fase de preparación, que es donde tenemos que ayudarlos a realizar planes y establecer objetivos graduales. Puede ser que los pacientes estén pasando por la fase de acción, que es donde tenemos que retroalimentar y ayudar a resolver problemas. En la fase de mantenimiento, ayudar con refuerzos alternativos. Y si ya tienen el hábito establecido, tenemos que brindar apoyo positivo a ese hábito. Ojalá se nos quedaran ahí, pero desgraciadamente algunos pacientes recaen. Y digo desgraciadamente, pero es algo completamente normal. No tenemos que frustrarnos porque el paciente recaiga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Reevaluar cuál es la motivación, cuáles son las barreras, analizar la importancia de mantener el hábito y explorar nuevas estrategias de enfrentamiento. Entonces, definitivamente ahí es donde decimos que la educación nutricional es todo un arte. Es convertir la teoría en práctica y la ciencia en arte. Es definitivamente cómo podemos pasar de algo tan complejo como es la nefrología y la nutrición renal a algo tan simple y tan sencillo como es un plato de comida, y que ese plato de comida le dé a mi paciente exactamente lo que necesita para estar estable. Y bueno, definitivamente no podemos trabajar solos, entonces el equipo debe ser multidisciplinario y tenemos que contar con nefrólogos, con nutricionistas, con farmacéuticas, con enfermería, con psicología y salud mental, trabajo social. Ojalá en nuestros hospitales de la Caja pudiéramos tener un educador físico, que es tan importante la parte de ejercicio, y al final que todas estas personas trabajemos en función del paciente, que él sea nuestro centro de función. Y bueno, ¿cuáles son las ideas que yo quisiera que nos lleváramos para la casa? Que la valoración nutricional ideal debe incluir el ABCD, que el síndrome de desgaste proteico es una realidad que debemos siempre tener presente y atacar las causas, y que el plan de alimentación definitivamente tiene que ser individualizado, esto no es una receta de cocina, y que siempre debemos de saber en qué etapa del cambio se encuentra mi paciente para así poder brindar la educación nutricional adecuada. Y definitivamente no somos islas, tenemos que trabajar en equipo. Entonces, eso es todo de esta segunda clase. Nos vemos en el foro con un interesante caso clínico. Que tengan un buen día.